En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video 8 de Catecismo. Quisiera recordarles que si no han visto los anteriores, por favor, véanlo antes. Pueden verlo en el sitio unhebreocatólico.com o también en el canal de Telegram Un Hebreo Católico. En fin, y que las citas que voy mencionando, que mencionaré en este video y en los demás, las pueden encontrar ya sea en la descripción del video o o debajo del video, depende qué plataforma estén usando. Pues bien, continuando con el video, con lo que mencioné en el video 7, lo último que mencioné fue cómo dentro del primer mandamiento que Dios dio a la humanidad entera, el mandamiento de creced y multiplicaos, que ahí están incluidos los 10 mandamientos y que por esa razón les presenté 3 pecados específicos que estaban incluidos en ese primer mandamiento. Lo sabemos porque Dios lo contó como pecado, y donde no hay ley, no hay rompimiento de la ley. Por lo tanto, si Dios consideró eso una ruptura de la ley dada, y la única dada hasta ese entonces era el creced y multiplicaos, pues eso demuestra que estaban incluidos ahí. Pues bien, la naturaleza del pecado original. ¿Qué fue el acto del pecado original? Pues vayamos a este ejemplo de Onán. Antes del ejemplo de Onán, recordemos cómo en el castigo de Adán, después del pecado original, el Señor incluyó a la tierra. La tierra fue maldita por ese pecado. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver la tierra? Pues tenemos clarificación cuando vemos el pecado de Onán. Específicamente, dice la palabra de Dios que cuando Onán se unió a su esposa, que era la viuda de su hermano, él no quería que la descendencia fuese contada para su hermano. Él tenía ese motivo, él no quería darle hijos a su hermano. Y la costumbre hasta entonces era que si un hijo moría, que si un esposo moría, el hermano tomara a su esposa para darle descendencia al muerto, para que el nombre de esa persona no muriera con él. Parece que Onán no estaba de acuerdo con eso. No quería, bueno, pues los hijos no quiero que los cuenten como no hijos míos. No era muy virtuoso de su parte, pero el pecado grave que él hizo fue, dice la palabra, que cuando él se acostaba con su esposa, él derramaba en la tierra. Así de claro, dice la palabra de Dios. La cita la pondré abajo, en el libro del Génesis. Una cita del libro de Génesis. Pues dice que derramaba en la tierra. Pues bien, el pecado de Adán y Eva, sin darle más vueltas al asunto, fue un pecado anticonceptivo. Fue un pecado donde se abusó del don de la procreación. Fue un pecado donde en vez de escoger la vida, se escogió el conocimiento o la experiencia del bien y del mal, el saber, el decidir.
por uno mismo, en vez de decidir lo que Dios quiere, Adán y Eva decidieron por sí mismos, en contra de la voluntad de Dios, no abiertos a la vida, y haya sido el pecado que Adán y Eva hayan cometido, podemos deducir que Adán también derramó en tierra, como Onán. De ahí se explica por qué cuando el Señor le dio el castigo a Adán, la tierra estuvo incluida. Pero si es un pecado que Adán cometió, ¿por qué la tierra paga las consecuencias? Porque la tierra, como quien dice, abrió su boca para recibir la semilla de Adán. Así como más tarde en otros libros de la Sagrada Escritura vemos cómo la tierra abrió la boca para recibir la sangre de los mártires. Pues aunque la tierra es una cosa inanimada, es parte de la creación de Dios y uno puede traerle bendiciones o maldiciones a la tierra. Recordemos que la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham y que más tarde se la dio por fin a los descendientes de Abraham, a los israelitas, después de 40 años en el desierto, después que los había librado de Egipto y los había guiado y alimentado y dado de beber y protegido en el desierto, por fin Dios los introduce a la tierra prometida. Recuerden que esa tierra había sido maldita por los pecados de los cananeos y todos los demás que la habitaban. Eran unos pecados terribles que están enumerados en el libro del Éxodo, Deuteronomio, por lo menos en esos dos. Así que el cometer pecado le atrae maldición a la tierra. El practicar virtud le atrae bendición a la tierra. Recordemos a Sodoma y Gomorra. No existen, porque el pecado atrajo maldición para la tierra entera, no solo para sus habitantes. Pues de ahí se explica por qué el pecado de Adán, en el castigo que Dios le dio, incluyó a la tierra. Las palabras del pecado original, en el capítulo 3 del Génesis, dan espacio a que pueda ser uno de dos pecados, pero no quiero entrar en detalle porque basta con que se sepa que pudo haber sido el pecado de onanismo, pudo haber sido el pecado de la masturbación. Dense cuenta que en la palabra que usa el Espíritu Santo, cabe pensar que fue el pecado solitario, porque nos dice, Eva comió del fruto y después le dio a su marido, que también comió. Con esto podría caber que no fue un pecado que cometieron al mismo tiempo, sino que uno primero, luego el otro. Así que haya sido lo que fuere, masturbación, onanismo, cualquier otra aberración del uso de los órganos genitales, lo que sí está claro es que fue anticonceptivo porque no hubo concepción, y está claro que la semilla fue derramada en la tierra, por eso el Señor maldijo la tierra, basado en el principio de que el castigo guarda relación al pecado. Pues bien, con esto, pues finalmente hemos llegado a este primer punto importantísimo de cuál fue el pecado original. Fue un pecado anticonceptivo. Esto
el pueblo hebreo siempre supo que eso era pecado, la iglesia siempre supo que eso era pecado. No fue sino hasta cuando ciertas iglesias protestantes más adelante comenzaron a aceptar. Voy a poner la cita de cuándo fue que la primera iglesia protestante, creo que fue la iglesia anglicana, que aceptó la anticoncepción como una cosa buena y moralmente aceptada. Y hoy en día, pues incluso en muchos lugares de la Iglesia Católica, desafiando y desobedeciendo la enseñanza oficial de la Iglesia, que enseña claramente que es un pecado grave, pues hay personas, laicos y pastores que enseñan que no es pecado, que está bien, que lo pueden hacer. Pues no está bien. Y es tan grave que si un solo pecado de ese tipo fue suficiente para que la humanidad entera cayera, pues imagínense si es grave. Y con esto vamos a comenzar la segunda fase de esta serie de catecismo. ¿Por qué semejante cosa es tan grave? Pues volvamos al principio. Nos dice el Génesis que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Démosle un poquito hacia adelante. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Cuando Dios crea al hombre, primero creó a Adán, sí. Luego creó a Eva, sí. Pero en este versículo que estoy citando de Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Propongo que la imagen de Dios en el hombre está más perfectamente manifiesta en que somos hombre o mujer, en que Dios nos creó hombres y mujeres. Y es en esa diferencia y en esa unidad, iguales en dignidad, como enseña la Iglesia, siempre ha enseñado, más diferentes en nuestro género, hombre, mujer. El hombre es ser humano, la mujer es ser humano también, iguales en dignidad, pero diferentes en género. El hombre es hombre y no es mujer. La mujer es mujer y no es hombre. A partir del siguiente video comenzaré a compartir, si Dios quiere, esta maravillosa realidad de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. De ahí que cualquier pecado que vaya en contra de eso, de esa imagen que como seres humanos estamos llamados a transmitir, comunicar, pues sean pecados gravísimos. El pecado original, el de Sodoma y Gomorra, el pecado de Onán, entre otros. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.